es El Monedero y hoy hablaremos de los gastos del casamiento. Así que si usted tiene presupuestado casarse, aquí les daremos los mejores consejos para que ahorre, pero también tome nota de lo que implica divorciarse. Los especialistas le darán los mejores tips para su economía y su monedero, por supuesto. Tenemos diferentes secciones, diccionario de economía y finanzas de la A a la Z y por supuesto la mirada crítica. Esto es El Monedero. Comenzamos. Regresamos, estamos comenzando El Monedero aquí en Puebla TV y bueno, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, por supuesto, en el Facebook del Monedero y también pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Esperamos sus comentarios, cuéntenos cómo hizo usted su boda, cuánto le costó y si también se divorció, también qué tan costoso cómo le fue, ¿no? Pues saludo como siempre con mucho gusto a mis compañeros y amigos de conducción. Emanuel Olivera, ya te extrañábamos. Hola Ari, sí, igual yo. Pues mucho gusto de estar aquí con ustedes y con todos los que nos miran. La verdad es que no se quiso pintar la carita, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo no quería parecer como Catrín. No quería parecer Catrín. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí nuevamente. Jorge Durán. Es un placer, Ari, estar con ustedes esta noche. Nacho Trujillo. Pues igualmente a todos allá en casa y a mis compañeros aquí en el estudio. Un gusto estar nuevamente con ustedes en El Monedero. Muy bien, pues vamos a comenzar como siempre, antes de iniciar el tema, hablando de los temas coyunturales que le interesan a usted, pero sobre todo a su monedero, y los especialistas nos van a decir qué es lo que usted debe de tomar en cuenta para que el día de mañana pues amanezca bien informado. Comenzamos contigo, Jorge Durán. Claro que sí, Ari. Fíjate que nuevamente el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación vuelve a dar la nota. No sé si recuerdas que hace un año salió en mayo aproximadamente lo de Panama Papers. El famoso Panama Papers. Panama Papers, en donde pues salieron a la luz muchos, la gente que tiene negocios que están fuera, digamos, más bien dentro de la ley, pero que los gobiernos no están tan contentos. Sí. Bueno, pues ahora vuelve a salir otro escándalo nuevamente, ahora llamado Paradise Papers. Claro, que no solo es el destino Panamá, sino otros destinos como las Islas Caimán y otras más. Y es que ¿no? un bufete de abogados de unas empresas offshore sacaron, más bien publicaron o se vieron expuestos y empezaron a publicar información de gente, políticos, empresarios, empresas que tienen inversiones en paraísos fiscales. Entre ellos, por ejemplo, la reina Isabel, estamos hablando de aquí en México, Carlos Slim, Alfonso Vallares de Grupo Peñoles, estamos hablando de que también pues... Son los que parte de ellos mueven al mundo, ¿no? Mueven al mundo. Hablando de Carlos Slim, en nuestro país, pues es de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Claro, y pues de cierta manera el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dice que pues no es un delito, siempre y cuando lo hagan dentro de la ley. Existe la parte de la evasión, dicen que si no es evasión fiscal... Es elusión. Es elusión fiscal y está permitido, porque es una estrategia que permitida por la ley y dice que de todas maneras el SAT va a investigar todo este tipo de empresas y empresarios para ver que todo lo hayan hecho bien. Que hay que aclararle a los televidentes que la evasión es que no pagas, claro. La ilusión es que sí pagas, pero pagas menos. Exactamente, estás amparado por la ley. Ajá. O buscas estrategias para pagar menos impuestos. Así es. Entonces dice él que va a hacer una investigación para ver si realmente esta gente ha enterado el impuesto al SAT. Y si lo ha enterado, no va a haber ningún problema. Muy bien. Y no sé si recuerdas que hasta octubre de este año estuvieron repatriando capitales. Entonces se va a buscar que si existen este tipo de negocios,
pues se vuelva a repatriar los capitales, me imagino que sin cobro de impuestos para que los puedan regresar a México. Claro, lo que puede, yo creo que poner a temblar y analizar qué están haciendo los gobiernos con el tema impositivo. Porque, o sea, ¿por qué se van a otros lugares como los paraísos fiscales? Precisamente porque pues no hay como las reglas claras a nivel internacional sobre el tema de impuestos. O sea, no está tan claro como se debe y es un tema fascinante, ¿no? Estaba yo rápidamente platicando con una persona ayer en el programa de radio de que hablamos de paraísos fiscales y nos estaba explicando, son islas, por ejemplo, la isla Caimán, dice que hay muchísimas empresas, dice que en un edificio pequeño hay más o menos 2,000 empresas. ¡Wow! O sea, dice que porque simplemente están establecidos ahí en el negocio, pero no tienen ninguna actividad comercial, simplemente es para trasladar el dinero. Entonces, pues es una buena estrategia que se investigue, y ese ¿no? tema podríamos tomarlo para el próximo año, paraísos fiscales. Sí, muy bien. exactamente. Román, ¿tienes el comentario de México se está preparando para el Telecán? ¿Cómo está? Sí, fíjate que teóricamente hay, y sobre todo desde el lado del gobierno, prácticamente no es que se preparen, simplemente están declarando que el país está preparado para enfrentarse a una crisis sin TLC. Sin embargo, nosotros en realidad no estamos preparados, no hay nada de eso, simplemente lo único que se está tratando de tener es que exista esta confianza para la no fuga de capitales. Es decir, no nada más es decir de un momento a otro, ya no voy a invertir hacia los Estados Unidos, ahora voy a invertir hacia China, hacia Argentina. En realidad existirán esas demandas de esos productos excedentes que vamos a tener acá, simplemente eso no lo han medido y prácticamente, vamos a ponerlo entre comillas, es una demagogia económica con respecto a una situación industrial en el país que, de hecho, si nosotros no tuviéramos el TLC, considero yo que las nuevas generaciones podrían tardar hasta 6 años en ser reabsorbidas por el propio mercado laboral o las propias nuevas empresas para poder establecerse. Es decir, nuestro país entraría en crisis, por desgracia, así es. Fuerte tu análisis, Román. Emanuel Olivera, ¿qué pasa con las rentas en la Ciudad de México? Me tiene preocupada. Fíjate que a mí también, porque ya se está pensando, digo, a lo mejor la nota es un poco más alarmista, pero ya está pensando que puede convertirse en un cártel esto del mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Y más ahora con lo del terremoto, ¿no? Exactamente, que esto es lo que, digamos, agudizó este mercado. Ya de por sí es bastante complicado el mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Ahora con lo del temblor parece ser que pues evidentemente las rentas no tan solo se elevaron, sino que parece ser que se está homogenizando este efecto en toda la ciudad, provocando evidentemente o afectando a las familias y obligándolas a rentar, ¿no? Nada más un poquito para el caso, no sé, de lo que para nosotros nos podemos esperar. Exactamente. Actualmente más o menos son un 40% de la gente que renta en la Ciudad de México. O sea, ahora esperaríamos que se eleve mucho más. O sea, del 100% de la población así es, que vive en la Ciudad de México, así es, el 40% renta. Que renta. Pero esto se puede elevar, de tipo, por ejemplo, como un ejemplo, Alemania, en Berlín, el 80% en Berlín, que es muy caro todo. Es imposible comprar una casa. No es posible, bueno, o sea, es muy caro. Entonces, y en otras partes rentan. De Europa. Exacto, entonces prácticamente todo renta. Entonces nosotros esperaríamos más o menos algo muy parecido. En la Ciudad de México se convierte esto precisamente en un cártel en donde te obliguen a rentar y no puedas, digo, pues con un crédito. Y además la demanda se ha convertido, se potencializado precisamente con lo del terremoto. Por ejemplo, en estos multifamiliares de Tlalpan decía 2,000 personas fuera, ¿no? de sus viviendas. Entonces, ¿cómo encuentran un lugar para vivir estas personas? Es increíble. Entonces, es increíble y es para porque tomemos en cuenta que el suelo en la Ciudad de México no era tan caro, pero ahorita se volvió muy caro. Entonces, con los créditos que te da el FOBIST, Infonavit, no alcanza para comprar ya una casa. No definitivamente. Entonces, bueno, muy bien, muy buena nota. Tómenlo en cuenta. Y Nacho, tu nota del día de hoy. Así es, pues compartiendo con la familia allá en casa que espero se estén preparando para el Buen Fin.
Una vez más, Sí, me encanta. ya viene Me encanta. el fin de semana que está entre el 17 y el 20 de noviembre. Si recuerdan allá en casita, el año pasado uno de los mejores programas que tuvimos con más rating fue justamente el en donde hablamos de consejos respecto al Buen Fin. Resulta que el presidente de la Cámara de Comercio de aquí de Puebla estima que este año se van a vender o se va a aprovechar las ofertas y va a haber una derrama económica de 8.600 millones de pesos. ¿Qué representa? Representa algo así como el 8% de lo que se va a consumir a nivel nacional. Wow. Y también un incremento importante porque a nivel nacional se espera que haya una derrama de 100.000 millones, mientras que el año pasado fue de alrededor de 86, 89.000. Y yo lo que les aconsejo, no sé qué hagan ustedes, pero yo lo que les aconsejo es tomen en cuenta que van a comprar desde un año antes. Yo planeo, de verdad es que dicen que no, o sea, no hay que planear tanto, pero yo planeo un año antes que voy a comprar para el siguiente Buen Fin. Entonces, por ejemplo, si ya no me alcanzó mi presupuesto para este Buen Fin, ya sé el siguiente año que voy a comprar y entonces estoy esperando un descuento hasta de 40% en algún artículo. Claro. Pero ya es una compra planeada. Sí, justo este año lo que están buscando es precisamente apoyar a los consumidores y tienen una especie de buró en la página de la Canaco en donde se van a registrar todas las empresas que van a dar ofertas, cuál es su oferta y que efectivamente está validada, que es una eso está oportunidad, bien, sí. porque cualquiera si no pone su ofertita del Buen Fin y no está validada, Es ¿no? correcto. Puede ser un engaño. Sí, muy bien. Qué bueno. No, pues nada. Tu consejo del Buen Fin. No, pues- o no compras, pues ya mejor vamos Sí, a sí, ir sí. a corte para que no. Sí, unos saluditos a mi novia que me está viendo. Saludos y a a mi la sobrina. novia de Hoy va a Manuel. pedir Iba a pedir matrimonio. Me iba a pedir aprovechando, ¿no? matrimonio Ya, al aire, no quería- pídele Aprovechando, matrimonio el día de aprovechando hoy, el día de hoy. doctor. Saludos a la novia del doctor Emanuel Olivera. Muy bien. La amo. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a escuchar el consejo que la producción nos tiene preparado y comenzamos nuevamente. En el registro civil. Si decides casarte en las oficinas del registro civil, solo deberás pagar 1,019 pesos, pero si quieres que un juez de tu delegación vaya a tu domicilio, te cobrará 2,046 pesos. El costo puede aumentar hasta 6,261 pesos si el juez que te envían no pertenece a tu jurisdicción. Vamos a un corte y regresamos al monedero. La comunicación es clave en el proceso de divorcio. Una de las claves para gestionar bien las finanzas tras un divorcio es que la pareja acabe en buenos términos y sea capaz de negociar la repartición de los bienes. Evita gastos innecesarios e implementa una división justa con tu pareja para así agilizar el proceso. Regresamos contigo, Ari. Muchas gracias por el consejo de la producción, por supuesto, lo que nos dices tienes toda la razón. Y hoy que estamos hablando de boda contra matrimonio, es muy importante tomar en cuenta todos los consejos que aquí los expertos nos van a decir. Algunos se han casado, otros no, pero seguro que tienen mucho que decir en este tema tan polémico. Así que llámenos por favor y denos sus comentarios. ¿Qué opina respecto al tema? Usted seguramente ya vivió algún proceso o de boda o de matrimonio y bueno, pues coméntenos qué es lo que aconseja. Comenzamos, ¿no? Iniciando, si les parece, hablamos de los consejos sobre el casamiento, Sí. ¿no? Hay que comenzar Sí, por el mira, inicio. De hecho, desde el inicio, cuando los dos jóvenes pues, son novios, Bueno, deben de tener jóvenes claro. Jóvenes y de adultos. sí, ¿no? Jóvenes y adultos, es un No decir. le corras, doctor. Deben tú de también tener puedes. deben de tener no, ya. bien claro si es por bienes mancomunados o por bienes por separados. Muchas religiones incluso hablan de los bienes por separado precisamente para poder defender Salvaguardarte. el propio patrimonio en dado caso, no nada más de separación, sino en un momento dado que pudiera, digamos, una de las personas entrar en quiebra y esto no lacere el patrimonio familiar. Muchos de los jóvenes regularmente dicen, no, es de que nosotros ya platicamos y nos comprendemos. Sin embargo, en cuestiones de dinero es importante llevar todo esto en buenos términos. Muchas veces los propios matrimonios e incluso en cosas tan simples como la tarjeta de crédito, es decir, las adicionales, e incluso no existe comunicación con respecto a esos gastos y si eso se da tan solo en bienes de consumo inmediato,
en bienes inmuebles entran precisamente en conflicto. Y mira lo que dices, de verdad tienes toda la razón, porque parece que a veces hablar del dinero son temas tabú y no debe de ser. Al contrario, es lo primero que debes de comentar antes de casarte. Sí, yo creo que, fíjate, la economía se ha metido en todo. De hecho, yo creo que muy pronto La voy economía y las finanzas. Sí, Pronto aunque te vas a voy casar no, también. bueno, pronto aparte me voy a casar. Boda. También. Pero no, pero es que la Fiesta, economía... queremos fiesta, Sí, doctor, seguro ya. van a estar invitados todos Sí, aquí sí. también, el productor. Ya queremos fiesta, doctor, el productor, ya. todos. ¿Ya quedó oficial? Pues no sé, pero pues ya... Ya la sabemos fecha, todo. doctor, ya. Ya está grabado, No sé, la gente en la Para casa la ya te próxima vio, ¿eh? traes A mí el me gustaría anillo. en abril ¡Ándale! el mes de mi cumpleaños, en abril. Para que A no ver, se te olvide el a ver qué aniversario. dice, ¿no? Sí, sí, A ver, sí. si Acá hablando para- de matrimonio, a ver si qué Hacemos dice, como ¿no? la boda de Rubí, ¿no? Exactamente, Pero- ¿no? La boda de Manuel, ¿no? Estaría bien que llamara por teléfono y que Sí. diga, pues va. No, bueno, pero la economía... es que ya la retó. Si No, llama sí, ya, por a ver, teléfono, llama. ya Está bien, no, que directamente. llame, ¿verdad? Que llame. Pero fíjate, bueno, lo que estoy pensando es que la economía se ha metido en todo. De hecho, pues hay una corriente, aunque parezca raro, pero es economía del amor. O sea, es decir, se ha metido Sí. en tanto la economía que precisamente, pues ahorita en estos temas de divorcio y matrimonio, es ideal pensarlo económicamente, ¿no? Entonces, la primera perspectiva es que evidentemente tenemos que evitar crisis económicas ante estos dos hechos, que es el matrimonio y es un divorcio, ¿no? Ambos tienen una consecuencia económica bastante generosa, bastante amplia. Y creo que prevenirnos, Pero planearlo. eso que dices de economía del amor, o sea, tú siempre eres muy técnico en las cuestiones económicas, pero es más el tema de todos los gastos que se generan por la relación entre dos personas, ¿no? Sí, sí, de Pero, hecho, sí, sí, incluso fíjate desde nada más, administrar, digamos, entre, ¿no? entre la cuestión, digamos, esto de la economía del amor ya ha evolucionado demasiado, es decir, regularmente siempre es el hombre el que invita, el hombre es el que encabeza los gastos desde el noviazgo. Sin embargo, ya de unos años hacia acá, una vez y una vez, es decir, ese tipo de Ya ha de evolucionado. comportamiento, ese Y ya tipo de también ustedes han comportamiento, hecho concha. ya en la, no, también. imagínate. También, No, pues entre es que ha parte- evolucionado, no, es entre parte que del se hacen programa concha, anterior, pero que es el ese tipo de empoderamiento. ya comportamiento. ponen pretextos. A ver, Yo quisiera hablar de la Cuéntanos. economía, pero del desamor. a ver. Porque te voy a comentar, cuando en un matrimonio comienzan a haber problemas económicos, empiezan a darse las rupturas. Son una de las Sí, principales por causas de supuesto. un rompimiento de un matrimonio. Entonces, Yo creo que es la primera, ¿no? pues es la primera, porque podrás pasar muchas cosas, pero cuando falta el amor, verás que empiezan los reproches y empieza todo. Te digo porque me han platicado, ¿no? Sí. Me han platicado, no porque yo lo haya vivido. De hecho, hay un programa en Discovery Home and Health que dice que hasta que las deudas no se paren. Y entonces ponen así muchas parejas a vivir su vida económica y cómo eso los separó justamente, Claro. ¿no? Y que te van separando y no te das cuenta desde que eres novio. O sea, porque no lo pones en claro. Y No, es- no dices, esto me va a tocar a mí, esto te va a tocar a ti, vamos a compartir estos bienes, estos no, Es que como tú etcétera. comentas, o sea, desde que eres novio, deberías presupuestar todo. O sea, siempre lo hemos hablado acá, el presupuesto es la base de todo, ¿no? Si tú presupuestas bien, vas a tener un buen matrimonio, pero debe ser desde el noviazgo, ¿no? Porque ahí es cuando comienzan los gastos, que vas a comprar la casa, que los muebles, que el menaje. Entonces, si no lo haces de manera, digamos, educada, de una manera, ¿cómo se dice? Pues que no te sobrepases, sutil, pero Sutil. que no lo hagas, porque de momento ya cuando te casas ya tienes todas las deudas encima. Así y ahí es. es cuando empiezan ya los problemas Claro. posteriores. Pues vamos a seguirlo comentando, pero antes pues vamos a ir a la sección de Diccionario de Economía y Finanzas de la A a la Z. Espero les guste. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes nuevamente en una emisión más de Diccionario de Economía y Finanzas de la A a la Z. En esta ocasión les voy a hablar sobre las teorías del comportamiento o también llamadas teorías conductuales. Estas son teorías que analizan cómo el individuo no se comporta como antes lo estudiábamos en la economía clásica, de manera racional. El individuo se comporta de acuerdo a cómo es su circunstancia o su situación.
Por ejemplo, esto se estudia a través de diferentes teorías que la acompañan, como son análisis psicológicos, psiquiátricos, neuroeconomía, la neurociencia y también de cómo se desarrolla ante ciertas circunstancias en una sociedad. Entonces, las compras que nosotros realizamos de manera cotidiana o en diferentes momentos que se nos presentan, no necesariamente son las compras racionales que deberíamos de hacer. Entonces, la teoría del comportamiento va a analizar por qué usted está comprando lo que supuestamente no debería de comprar. Quizá le está comprando a su familiar, a su amiga, porque pues le tiene que ayudar, pero esto es más caro. Y si es más caro, no debería de estar usted comprándolo y no es racional. La teoría del comportamiento estudia todas estas decisiones económicas que impactan directamente su monedero. Interesante, ¿no creen? Ahora vamos a analizar las finanzas conductuales, que es una parte de la teoría del comportamiento que va a estudiar las finanzas de los individuos, la conducta en la cual los consumidores a nivel local, es decir, los individuos o las empresas, están tomando sus decisiones. Y esto le vamos a llamar finanzas conductuales o también llamadas microeconomía o microconducta. Por otra parte, cómo se comportan los mercados y cómo los inversionistas toman sus decisiones, a eso le vamos a llamar la macroconducta. Esto de las finanzas conductuales también va a impactar directamente en su bolsillo, en su monedero. Y bueno, pues para cerrar este bloque, esta sección, vamos a tomar en cuenta la teoría de la contabilidad que Richard Thaler fue galardonado con el premio máximo de la Academia, el Premio Nobel. ¿Y por qué estudió precisamente este tema de la conducta de los individuos? Es porque el individuo es capaz de analizar, guardar esa información y posteriormente tomar decisiones adecuadas para él, no necesariamente para la sociedad, pero somos las circunstancias y entonces tomamos decisiones económicas o financieras de acuerdo a nuestros beneficios. El individuo va a contabilizar cada uno de sus actos, cada una de sus acciones para posteriormente tomar las decisiones más adecuadas también para su bolsillo y su monedero. Eso es todo por hoy aquí en su sección de Economía y Finanzas, Diccionario de Economía y Finanzas de la A a la Z. Nos vemos. Bueno, pues espero les haya gustado la sección de Diccionario de Economía y Finanzas de la A a la Z. Y seguimos comentando sobre los gastos de boda contra matrimonio. Es un tema muy polémico, así que los invitamos a que nos llamen y también nos manden sus comentarios por las redes sociales en Facebook para pues seguir tratando este tema. Y entonces estábamos en que Manuel Olivera había retado a la novia que le llamara y que creen que no la ha llamado, así que si usted la conoce, por favor que llame porque ya está muy estresado. Dice el doctor que necesita llamarme, pero ya... Sí, ya que llame, ¿no? Que conteste. Sí. Nacho, ibas a comentar algo. Sí, fíjate que este consejo que nos había platicado la producción me parece vital. De hecho, no solamente con el tema de matrimonio o de divorcio, sino en general para cualquier clase de relación interpersonal. Creo que este tema de comunicarse, de hacer que las ideas sean en común en ambas partes de esta relación, sea cual sea de noviazgo, sea laboral, sea de negocios o sea matrimonial, es vital que haya una sana comunicación y que siempre sea posible que uno manifieste lo que piensa, sus creencias, sus preocupaciones, y que el otro también se abra a escuchar. Y eso que comentas me gusta, pero también hay que aplicar lo que Román estudia, que es la transparencia. Porque tú transmitas tus ideas, pero debe de ser, o ¿tú qué opinas, Román? Pero fíjate nada más, digamos, ¿qué sucedería si en nuestro país se permitiera, digamos, tener 2 o 4 meses de preboda?
Es decir, que pudieras vivir con tu pareja y que el Estado no te permitiera casarte si en un momento dado no experimentaste este tipo de vivencias. Nosotros como papás, ustedes como mamás, lo aceptarían los jóvenes, las abuelitas, precisamente apostándole a otro modo de pensar simplemente para el éxito de estas familias nuevas. Que culturalmente aquí en México sería muy difícil hacerlo. Bueno, Sí, no, por no eso sé, lo digo, pero ya la lo aceptación. hay, yo creo que sí, ¿no? Pues bueno, Sí, eso cada sería vez una es más unión libre. común. Sería vivir en unión libre. Sí, Como prematrimonio, pero pero es Sí. una excelente idea, porque así te das cuenta si las cosas van a funcionar así o no. es. Antes de hacer los gastos de matrimonio y más importante, antes de comprometer tu vida con una persona Así que es. no sabes quién es verdaderamente. Muy bien, pues vamos a ir a un corte, a escuchar el consejo que la producción nos tiene preparado y regresamos. Elige el día, la Hacemos hora algo. y el mes de la boda. Las bodas en viernes o domingo son mucho más baratas que en sábado. Las ceremonias en la noche disminuyen los costos hasta 50% porque pagas la renta del lugar por 8 horas y no por 10 o 12. En enero o febrero puedes encontrar descuentos en recintos porque los meses más saturados para las bodas son marzo y abril debido al clima. Vamos a un corte y regresamos al monedero. Dale importancia al inventario de bienes y a las deudas. Antes de comenzar el proceso de reparto, debemos elaborar un correcto inventario de lo que tiene y lo que debe la pareja en disolución, incluyendo bienes materiales como auto o casa, y los bienes intangibles como la propiedad intelectual sobre una marca. No te olvides de las deudas para llegar al patrimonio neto que debe ser repartido. Si el proceso se dificulta, contrata a un asesor financiero. Regresamos contigo, Ari. Excelente consejo, me parece extraordinario hacer un inventario de todo lo que tenemos antes de iniciar una relación, por supuesto. Y bueno, ya estamos a mitad del programa, así que continuamos analizando los gastos de boda contra los gastos de divorcio. ¿Qué sale mejor? Fíjese que yo estuve leyendo sobre esta temática y encontré algunos estudios muy interesantes que decían que había una relación, fíjate, tú que eres econometrista y te gusta todo en relación, que había una relación positiva entre o sea, que las personas, esto lo habían aplicado en Estados Unidos, que las personas que habían gastado más en sus bodas tenían una probabilidad, o sea, se relacionaba con una probabilidad mayor de tener un divorcio. Dado, o sea, en contraparte, las personas que habían tenido una boda más austera, Ajá. su matrimonio había sido más duradero. Entonces, bueno, esto fue no solo una encuesta, sino fue un estudio que realizaron en Estados Unidos y que fue aplicado a muchas personas que habían gastado y otras que no lo habían hecho, y cuánto esta relación había durado o no había sido duradera. ¿Ustedes qué opinan? A mí lo que me gustaría preguntar, aprovechando a mi querido amigo Jorge, que es el que tiene la experiencia de matrimonio, una pregunta un poquito retórica. Si tú te volvieras a casar en este momento, ¿gastarías lo mismo que gastaste cuando te casaste por primera vez? O más. Asumo que es O con, más, con exacto. la misma, sí, pero Sí. la pregunta es, ¿gastarías lo mismo, más o menos? Mira, no sé, te voy a decir algo. Con la misma, por supuesto que sí, oigan, no sean malos. Espera, no, te voy a decir algo Ya lo sabes, con a lo mejor que se divorcien de mí. Pero mira, y yo lo he comentado con mi esposa. Yo, si me volviera a casar, Ajá. yo personalmente preferiría más bien no casarme, hacer una reunión y vivir en unión libre un tiempo. Esa es mi manera de pensar. Sí. Desgraciadamente no todos pensamos igual, ¿no? Hay personas que son más tradicionalistas y prefieren la otra parte, pero yo personalmente preferiría vivir en unión libre. Y eso que ya llevas, cuéntales nuevamente a los Con televidentes. la misma mujer, eso sí lo quiero aclarar, Sí, con sí. la misma mujer, pero vivir en unión libre y posteriormente ya hacerlo. Con el doctor Emanuel. Doctor Emanuel, ¿qué pasó? pasa contigo? Dicen los televidentes que qué pasa contigo. No, pues que ya me dijo que sí. Sí, ya. no, pero no llamó, eso no te lo No, saques sí llamó, de la lo que pasa es que manga. está fuera del país. Entonces me llamó por Por el tele- WhatsApp, por el no WhatsApp y todo vale. Ya mandó esto. por dólares. No, no Sí, vale. hombre, pero sí, sí. que Va no, a no, quedar no vale. constancia. Lo Conferencia, queremos amigo. que nos llame. Va a quedar constancia, ¿eh? No, que llame, que Entonces llame. para la siguiente Ya o no que sale llame. caro, a menos que esté en Cuba, ¿En es Rusia? complicado.
O No, ni en Rusia, ya es muy fácil hablar de todas partes del mundo. No, Oye, no. pues sería Que bueno, llame. sería bueno llame que y aquí la- venga en algún próximo Claro. programa y que le entregue el anillo acá. Sí, doctor, ya estás. Va, Así es. Pues pues sí, ya. si se va a hacer que se Ya. haga Pues acá. que y se bien. haga, ¿no? Sí, Pues ya mínimo, va. Y está mínimo. escuchando, o sea que ya está súper Así es. comprometida. Es que- Y Va a haber así una es familia chiva. en casa como Va se a haber empieza una la chiva, planeación de exacto. una boda. Exactamente. Y va a haber ¿no? una chiva, Y ¿eh? va a haber un grupo, ¿no? Yo quiero bailar el guajolote en tu boda. Va, ya está. Ya está. Ya estoy Como se organizando, hace ¿eh? estilo De alguna Cerdán. manera va a estar Pero organizado acuérdate de así. no gastar tanto, doctor, por estos estudios No, pero que te he dicho. fíjate que ese es precisamente uno de los comentarios que yo voy a hacer. Aquí, por ejemplo, George nos dice que, pues, evidentemente hay que ser más austeros, más discretos en este tipo de eventos. Y ciertamente sí, yo diría más que discretos, es decir, gastar proporcionalmente a lo que tenemos. Es decir, Me gusta. yo creo que sí merece la pena hacer algo, porque finalmente todos estamos en una sociedad, nos relacionamos y siempre estamos conviviendo. Entonces, algo a lo mejor apropiado a nuestro presupuesto, al estilo Que del no te- 30% de nuestros ingresos. Que o no hasta te un genere 50%, deudas, ¿no? Pero que no Porque genere en absoluto hay personas que deudas. están endeudadas Así por es. una boda, Sí, la familia, Sí, ¿no? pero acordémonos que socialmente uno de estos acontecimientos muchas veces es aceptación social y presentación ante la sociedad, como estos 15 años, que muchas veces implica un gasto que varias personas ya no están dispuestas a hacerlo. Sin embargo, la situación de matrimonio también es una aceptación, no nada más de las familias, sino dentro de la sociedad, porque se suponía Doctor, que ya era estás un echando apoyo. mucho rollo. Manda Ya. mejor a mirada crítica. Ok, fíjate que esta vez preparamos qué es una pyme y solamente les quiero recordar que en el monedero la mirada crítica es de usted. Bien. Hola, buenas noches nuevamente aquí en el Monedero La Mirada Crítica. Hoy tenemos con nosotros a Pedro Luis Gual Landera, el cual es maestro en administración y contador público. Maestro Pedro Luis, por favor, ¿podría decirnos qué es una pyme? Bueno, una empresa pyme, un negocio pyme, son aquellas empresas que tienen máximo 250 trabajadores, más o menos 500 millones de pesos de ingresos, pero vámonos a enfocar a las microempresas, ¿no? Porque estas cantidades son máximo esas cantidades, ¿no? La microempresa normalmente utiliza 10 trabajadores y obtiene ingresos de 5 millones de pesos más o menos, ¿no? Y es muy importante recalcar que más del 90% de las características de estas empresas, bueno, pues se involucra en la economía mexicana, ¿sí? Más del 90% y aproximadamente el 50% utiliza a los trabajadores aquí en México. Maestro, quisiéramos saber qué beneficios obtiene una pyme al implementar un sistema de control interno. ¿Es factible para todas las ramas que conlleva a una pyme? ¿Es factible implementarla? ¿Qué beneficios se obtienen en concreto? Fíjate que actualmente, ahorita que ya estamos, déjame comentarte esto, que estamos ya aproximados al cierre del ejercicio, pues ahorita mucha gente está pensando en poner negocios en el 2018 y bueno, está pensando qué actividades, qué persona va a involucrar en sus negocios. Desafortunadamente no se piensa mucho en la administración. Entonces, cuando nace una empresa con estas características, nace ya con su control de interno, pero el control interno nace muy laxo, ¿no? Entonces, a través del tiempo, a través de las operaciones, pues se va mejorando, ¿no? Sobre la marcha el control interno. Pero, ¿qué pasa cuando no se mejora el control interno? Y existe todavía debilidades en el control interno. Desafortunadamente, déjame decirte un porcentaje importante y como te vuelvo a repetir, desafortunado, solo el 90% de este tipo de empresas llega a quebrar, ¿no? Y nada más subsiste el 10% al un lapso de 5 años. Bueno, es muy importante que a través de las operaciones la pyme pues vaya mejorando sus atributos de control interno. ¿Cómo qué ejemplos? Pues dejar evidenciado las personas que están participando en las operaciones. Por ejemplo, quién fue la persona que recibió el producto, quién le entregó, quién cobró, quién fue el que recibió o quién vendió, quién supervisó la operación, quién autorizó la operación. Eso es muy importante, que este sistema de control interno pues vaya mejorando a través de los años. Y bueno, pues esto en qué les va a beneficiar, pues hacer que la empresa forme parte de este 10% que subsiste después de 5 años. Pero ¿de qué manera se pueden obtener estas empresas una mejoría en su control interno? Fíjate que nosotros los contadores públicos
la mayoría de la gente pues, nos cataloga como los profesionistas únicamente en impuestos, ¿no? Que cómo determinamos los impuestos, cómo los pagamos, entonces nada más nos catalogan eso. Pero también el contador público está involucrado en otras áreas muy importantes, en área de auditoría, en área de costos, en el financiero también. Entonces nosotros los contadores en el área financiero podemos sugerir e implementar un adecuado control interno en este tipo de empresas. Tú me vas a decir, bueno, pues que no será muy caro este tipo de servicios. Realmente no, porque el contador público únicamente invierte su tiempo, el tiempo necesario para diseñar e implementar un control interno con las características adecuadas de la empresa, ¿sí? Y bueno, se cobra un honorario justo, ¿no? Y realmente, pues eso, la empresa tiene que pues, también invertir recursos para poder subsistir en cuanto a la administración, no tanto como las operaciones, porque si se enfoca nada más en las operaciones, pues esa empresa va a formar parte del 90%, pues que no va a progresar después de 5 años. Maestro, muchas gracias a la Facultad de Contaduría Pública por las facilidades que nos da. Buenas noches. Muy bien, pues regresamos a hablar sobre gastos de boda contra matrimonio y bueno, quiero decirles que, bueno, aquí se ha hecho una situación de verdad muy diferente a todas las que habíamos tenido. Primero, las fans de Román me dicen que lo deje hablar Román. Ahorita puedes hablar todo lo que quieras ya. Pero antes, que estamos hablando de gastos de boda contra matrimonio, resulta que Manuel Olivera le va a pedir matrimonio formalmente a su novia y la tiene en altavoz por televisión. Entonces, así es. ¿Cómo se hace eso? Ella me está viendo, amor mío, te quieres, te amo, ya sabes, y me gustaría que nos casáramos. ¿Qué dices? Pues por supuesto, ya sabes, sí lo tienes desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, amor. Creo que sí se escuchó, ¿verdad? Que sí. Entonces, dice el productor que lo digas ¿La bien. respuesta es? ¿Sí o no? No, pero por supuesto que sí, no hay nada que... Dice el productor. ¿Cuándo? El productor nos está diciendo que nos pone ya el pastel, o sea que ¿para cuándo? Pero que primero los tacos, ¿se acuerdan? Primero los tacos. ¿Para cuándo? Pues no sé, yo creo que podría ser en agosto, muy bueno. En abril. Yo creo que en abril estaría muy bien. No escuchaste los consejos de la producción. En abril. Así que... Yo creo que en abril, primeramente Dios, estaría muy bien. Pues un aplauso, ¿no? Un aplauso. Y fíjense que justamente el productor me dijo hace rato, oye amiga, ¿que cuándo te casas? Y yo le decía, no, es que quiero fiesta. Y le dije, primero Emanuel. Y ya Ahora está. sigues tú. No. Ahorita Después le llamo. sigue Nacho porque... No, tú dijiste no. que si se el que casaba, tú te casabas. Así es. exacto. Y ahorita Y yo llamas, les dije, ¿a poco ¿no? se van a casar? Ahorita le Y llamo. ahorita tú le llamas, ¿no? Ahí te la paso. Oye, ya, doctor, habla, porque tus fans están reclamándote tu voz. ¿A quién le vas a proponer matrimonio tú? No, bueno, lo que pasa es que Muchas gracias, amor. esta situación sí fue demasiado... No, te amo. Perfecto. Sorpresiva. Sí, fue algo sorpresiva porque los propios consejos están diciendo cuándo es conveniente casarse y el propio Manuel contradice los propios consejos que se van a casar en abril, cuando es más caro, pero no importa. No Así es la importa. emoción. Y precisamente El amor. esta es la situación precisamente de las emociones que muchas veces nos llevan a gastar más en este tipo de procesos de matrimonio. Exactamente lo que acabamos de ver acá, que fuimos presa de esa emoción, ese tipo de cosas hay que pensarlas muy bien, así seriamente, fríamente, precisamente para tomar las mejores decisiones. Pues vamos a ir a un corte, no sin antes escuchar el tip que la producción nos tiene preparado y regresamos. Sé selectivo con los invitados a tu boda. Seguramente quieres compartir con tus familiares, amigos y conocidos el momento de tu boda, pero deberás pensar con la cabeza fría en cuánto te cuesta cada persona y seleccionar bien. El 20% de los invitados cancelará y el día de la boda no llegará otro 10%. Vamos a un corte y regresamos al monedero. Olvida las cuentas conjuntas y comienza una nueva etapa financiera. Con el divorcio comienza la independencia financiera. Deja de compartir cuentas, actualiza tus direcciones físicas y de correo electrónico en las que recibes información bancaria.
y destina un monto de dinero al divorcio. Eso permitirá que te manejes con mayor libertad en los otros ámbitos de tu vida. Regresamos contigo, Ari, para que nos digas tú, ¿cuándo te casas? Ahí está, ya. Muy bien, pues ¿Cuándo te seguimos casas? muy emocionados. Ya me están aquí poniendo a prueba. Yo todavía estoy muy joven para esas cosas. Bueno, les platico varias situaciones que nos están comentando en las redes sociales sobre el tema del padrino. En muchas partes de la República Mexicana se acostumbra a tener padrinos de boda. Y bueno, pues mucho es a nivel tradicional, ¿no? O sea, por las tradiciones, a veces en algunos lugares se tiene padrino de todo. He ido a algunas bodas de 1,500 personas y bueno, tienen que ahorrar hasta 1 año y medio para hacer esas bodas. Y bueno, mucho tiene que ver con el tema cultural, porque nosotros podemos decir, no gasten, no está bien, no es correcto, yo no haría esto. Por ejemplo, yo les diría, yo no gastaría en una boda, yo me iría de viaje, me encanta viajar. O sea, yo me iría con mi novio, con mi pareja, de viaje a vivir la vida, 1 año quizá. Ahora ofrécele ¿no? matrimonio a Lady. Ahora yo le voy a ofrecer matrimonio, pero no gastaría en una boda. Pero es que esto se trata de la cultura en la que vive, las tradiciones, y para lo que nosotros a una parte se nos puede hacer no correcto, para otras, pues el tema del padrino, ¿no? Ahorita que ya todos nos hicimos padrinos de Manuel, pues es muy representativo. ¿Tú qué me vas a poner, dijiste? No, de ¿Por hecho, cierto? de hecho aquí en México la figura precisamente más que del padrino. El banquete, dicen en la producción. Tiene mucho compromiso, porque muchas veces se le puede fallar al jefe, se le puede fallar incluso al socio, pero no se le puede fallar precisamente al compadre. Esa es una cultura que también aquí tenemos, que muchas veces también funciona para las inversiones y sobre todo para los conglomerados industriales e incluso dentro de la clase política. Oye, ya, pero ¿qué vas a poner para la boda? Sí, yo de al aquí rato del lo vamos a caballero? platicar. Lo vamos con a decir gusto. que- Ya, de una vez, Ya, porque sí. dice Y una que la vez al música aire. No, al aire. Al aire. Al aire. Pues es Yo que me ya me agarran. comprometí también con algo. Sí, ya. yo también estoy comprometido en ser padrino. ¿De qué? Ya lo vemos. Órale. Pero sí Órale. lo sé, padrino. Pues ya Sale. está. Yo ya te dije, Manuel, yo te voy a poner tu baile de bodas. Eso. Vale. Y vas a Ya bailar está, ¿eh? tango como Eso. maestro. Sale. Una Muy bien, demostración. una demostración, luego te traes a Lupita para que Pues sí, te mando un beso y probemos. un saludo y ¡Y ya sabes. boda también. Boda Claro, ya también, hemos hablado, hombre. si me apuro en 20 años, segurito. Órale. Sí, además Sí, me apuro. tengamos en cuenta, digamos, otra de las situaciones que son bastante graves e incluso se ha tratado mucho en el orden internacional, las cuestiones de bodas que se tienen de las personas maduras, precisamente con niñas desde 6 años que sufren este tipo de maltrato. En este caso hablamos de personas maduras, hablamos de personas de mayores de edad, pero muchas veces, y todavía sucede en muchas partes del mundo, este tipo de abusos que en lo personal y muchas personas están precisamente en contra porque fomenta precisamente la pederastía. Muy bien, pues vamos a hablar, porque estás muy callado, No, o sea, no, de es repente, o sea, no... Es que tú hablabas hace un momento de que tú preferías viajar. Ujú. Yo quisiera comentar más o menos, pues, ustedes saben en promedio en cuánto está ahorita una boda. Hablando nada más de lo que es la fiesta. Te digo porque para que lo tomes en cuenta, ¿eh? Sí, para no por que- desanimarte. No sé, pues, 1 millón. No, bueno, no digo, dependiendo Sí, también lo que dependiendo, quieras, ¿verdad? pero en promedio No, anda- es que te lo juro que en algunos municipios al interior del estado En que he ido Cholula. ahorran 1 año. Y son grupos musicales de verdad, o sea, son 1,500 personas donde obviamente no solo los novios ponen el dinero, sino los padrinos y todo, hay padrinos de todo. Y cuando tú haces la sumatoria, dices, es una de verdad cantidad exorbitante de dinero. Una boda en promedio ahorita, como para 100, 150 personas, está costando alrededor de 100 a 150 mil pesos, más o menos. Ese es el promedio. Ajá. Entonces, digo, si alguien se va a casar, pues debe contemplar una cantidad más o menos así. Porque, y lo debes controlar porque tú dices son 100 o 150 invitados, pero ese invitado lleva otro invitado y lleva otro invitado, entonces es cuando ya Que se es sale... lo que te digo, que en el interior de la República, en los municipios, que son muy tradicionalistas, llevan, o sea, toda la familia más los amigos Sí. de los amigos, y va Sí, todo pero el fíjate, pueblo. muchas veces el problema no nada más es la boda, sino el día después de la boda.
en dónde van a vivir, cómo van a vivir, si van a rentar, si van a comprar casa, etcétera, etcétera. Y entonces empieza todo un programa de vida que prácticamente si no precisamente lo platicaron durante novios, pues van a tener problemas. Don Manuel, yo espero que ya lo haya platicado y madurado precisamente para este sabio paso que acaba usted de dar. Vamos a enfrentar todo. Van a ver. ¿Tú qué crees que pueda ser más caro? ¿Una boda o un divorcio? Yo creo que ambos, ¿no? Pues ahí está la... Sí, Sí, porque depende ahí, ¿eh? depende, ¿no? Porque ahí está el chiste No sé, yo creo que de un qué divorcio, no. ¿no? Lo que pasa Porque es cuando te también, divides una los cosa, bienes, ¿no? Económicamente hablando, quién sabe, pero hay un costo emocional también. Y creo que si juntamos ambos, el costo económico y el costo emocional, es bastante más caro un divorcio que una boda. Es que es muy desgastante, y más cuando hay hijos. Exactamente, eso yo hablaba Cuando hay precisamente. hijos, Cuando hay bienes, hijos, pues los bienes también, bienes. pero los hijos es el mayor problema, porque ahí a veces lo utilizas como escudo, como arma, ¿no? Sabes Sí. que me lo llevo, y ahí es cuando vienen los problemas. Y por eso no se pueden... Hoy en día existe el divorcio ya incausado, Y, ¿no? y eso lo que tú dices, o sea, de cuando se pelean a los hijos, que queda un daño muy profundo, o como cuando los abandonan, de la misma forma. O sea, hay daños emocionales, hay costos emocionales que indiscutiblemente son fugas de capital al final, al resto de tu vida, ¿no? Desde el niño que lo tienes que llevar a actividades, al psicólogo, Sí. al psiquiatra, etcétera, ¿no? Esa compensación de una separación. No, Inclusive a fíjense, uno mismo. Una Así cuestión, es. digamos, de separación todavía se puede calcular, pero ¿qué pasa también cuando existe una situación de defunción? Ese tipo de cosas, y también entre los dos no lo previeron, también suceden problemas por las cuestiones de las deudas mancomunadas que en un momento dado ellos tengan, o algo que precisamente se ha platicado acá, el hombre pensionado porque la mujer murió. Ese tipo de cosas, pues sí, también tienen que ser platicadas. Claro, porque mira, para divorciarte, por ejemplo, si tienes una casa, ahora ustedes saben que las leyes han cambiado muchísimo y algunas personas dicen están mucho más a favor de las mujeres. Se han hecho muchas cosas en términos legislativos para el caso de las mujeres, que aunque tú, por ejemplo, en el caso de que tú no tengas, no te hayas casado por bienes mancomunados, de todos modos tienes derecho. O sea, si te casaste, aunque sea por bienes separados, en el caso, o sea, la ley te protege y protege a los menores. Entonces hay que tomar en consideración esas modificaciones de la ley. No es de Sí. que ya me divorcié y como, exacto. como Fíjate que estamos por también hay bienes otra separados. cosa, digamos, sí, también hay otra cosa, digamos, cuando van a solicitar un crédito también es necesario que muchas veces tengan este seguro por las defunciones y tengan cuidado con el deudor solidario, porque muchas veces pasa la deuda del esposo que falleció hacia la mujer que en un momento dado está todavía con vida por esa figura del deudor solidario. Cuidado con esa Sí, figura. hay que tener muchísimo cuidado. Y no sé si sea cierto, la verdad es que estuve leyendo de que hay un gen, y eso aclárenlo los genetistas, de las personas que han vivido a través como, o sea, que ese gen se transmite de las personas que se divorcian. Entonces, que hay una propensión de los padres divorciados a que los hijos también estén divorciados. No sé, aclárenlo los que son médicos genetistas, a ver si este concepto es cierto. Lo que sí es que lo que nosotros vemos en casa indiscutiblemente se aprende, ¿no? Pero no es de Si que tú esto tienes le llaman las reproducciones Es que sociales. son como conductas Sí, exacto. repetitivas, Así ¿no? es. Son condiciones psicológicas de las reproducciones sociales y las teorías de los entornos, los cuales el niño va a tomarlas como propia porque eso fue lo que aprendió. Claro, por Sí. supuesto, ¿no? Y yo quisiera comentar que, digo, mucha gente ya lo sabe, pero hoy en día ya existe la figura del divorcio incausado. Ese tipo de divorcio ya basta con que una de las partes lo quiera, lo promueva para que se pueda divorciar. Anteriormente era muy tardado, hoy en día ya es mucho más fácil, ya son pocos meses, pero y más cuando los dos están de acuerdo. Y si aunque no estén de acuerdo, es fácil ya, digamos, disolver este matrimonio. Sí, porque muchos no se quieren divorciar también porque dicen, no, es que me va a salir muy caro. Y también hay que tomar en consideración de que cuando una relación se termina, es como la filosofía india, cuando algo se termina, ¿no? ¿Para qué estarle dando
vueltas y vueltas y vueltas. Se terminó, divórciense y listo, ¿no? ¿Hay juzgados gratuitos? O sea, ¿te puedes divorciar de forma gratuita? Sí, te acercas, hay abogados de oficio. De hecho, hace un rato yo tuve una clienta que me comentaba que ella se divorció de manera gratuita, ni siquiera tuvo un abogado, pero aún así puedes tener un abogado de oficio para que te divorcie de manera gratuita. Sí, no tienes que contratar a alguien para que te lleve el proceso necesariamente, digo ¿no? que eso es básicamente el costo, ¿no? ¿Mande? Sale más barato, don Manuel. Dice, no, pues. no lo asustes, no lo asustes. Pero sí, tome en consideración cualquiera de sus decisiones y usted actúe de la forma que más le convenga para usted y para sus seres queridos, tomando también en consideración todos los gastos y todos los beneficios. ¿No es así, amigos? Es correcto, y como siempre, ponderando todas las perspectivas, tanto las partes buenas como las partes malas, y pensar que hay muchas veces en donde es preferible terminar algo por lo sano antes de seguir lastimándose mutuamente, ¿no? Yo lo que le digo a la gente es, imagínense que tienes un vaso de agua y que lo que quieres allá adentro es café. No va a ser posible ponerle café a ese vaso hasta que no saques el agua. Entonces, efectivamente, creo que es importante saber avanzar y saber seguir adelante en cualquier proceso. Pues muchísimas gracias y bueno, recuerden que todos sus comentarios los vamos a seguir respondiendo a través de las redes sociales en El Monedero, porque este tema aún no se termina, aunque nosotros ya nos vamos, y les mandamos un fuerte abrazo y la siguiente semana les decimos qué sigue sucediendo y qué pasa con el doctor Emanuel Olivera y su prometida. Un abrazo a todos. Un beso.